El estudio de hoy, el estudio de formación teológica. Recuerde que necesitamos la formación teológica en nuestras vidas. Recuerde usted que la Biblia dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. Aquí no estamos hablando de un conocimiento de doctrinas filosóficas, ni de un conocimiento experiencial humano, sino estamos hablando del conocimiento bíblico teológico, que es creativo, que es sanador, libertador y es transformador como principio en la vida de los seres humanos. Vamos a ver, hermanos amados, la tematología del día de hoy es la fe que nos sostiene en la adversidad. A ver, repitámoslo todos unidos fuertemente. ¿Qué dice, hermanos amados? La fe que nos sostiene en la adversidad. A ver, todos unidos, como dice, hermanos amados. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1 al 3. Quiero disculparme, ahí dice Hechos, pero es Hebreos. Si pueden cambiarlo, es Hebreos, capítulo 11, versículo 1 al verso 3. Y dice la palabra. ¿Qué dice fuertemente el versículo 1 al versículo 3? Todos unidos fuertemente. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pueden sentarse en esta hora. Dios bendiga a mi hermano Pedro Chang, que están allá también en Santa Cruz del Quiché, que nos están sintonizando para gloria del Señor. Vamos a ver este acto creativo. Cuando dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo, el multiverso, porque recordemos que por la palabra de Dios todo lo que se ve fue creado. Por eso, si usted hoy viene enferma o enfermo, hermano, crea que esta palabra va a ser un nuevo estómago, una nueva mente, un nuevo corazón, y va a limpiar sus pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo: si no nacieres del agua y del Espíritu, no podrás ver el reino de Dios? Y Cristo también le dice al centurión: yo también tengo autoridad, le dice el centurión, pero solo di la palabra y mi criado sanará. Y en el momento el Señor saca la palabra de su boca y el criado fue sanado, para gloria del mismo Cristo en esa hora. Alabado sea Dios. Vamos a ver, mis queridos hermanos, que la carta a los Hebreos fue dirigida a creyentes judíos en crisis. Pero hoy esa carta se dirige a la iglesia, a la eclesía, porque los judíos en crisis sufrieron persecución. Esa persecución neroniana, rechazo social, pérdida de bienes, tentación de volver hacia atrás. Recuerden ustedes que el peirasín es Satanás, y Satanás quiere hacer caer a los hijos de Dios y los quiere hacer retroceder. Pero el Espíritu Santo inspira al autor para levantarles el ánimo y exhortarlos a una fe madura, resistente, camina y persevera cuando todo lo visible parece contrario. En la Escritura, lo que se dice solo fides, solo la Escritura. La fe no es un sentimiento subjetivo ni una proyección de deseos humanos, sino una respuesta adecuada al carácter y a la palabra de Dios. El libro de Hebreos, capítulo 11, presenta la fe como la convicción de que Dios es quien dice ser y hará lo que ha prometido. ¿Cuántos lo creen? Pueden decir amén. ¿Sabe que esta convicción no surge del optimismo natural, sino de la fidelidad objetiva de Dios, especialmente revelada en Cristo? ¿Por qué revelada en Cristo? Porque cuando el Señor Jesucristo se revela a través de su palabra, escúchelo bien,
Cristo decía: el que oye estas palabras y las hace, le compararía a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron lluvias, vinieron vientos, y la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Hay algo tan importante hoy, y quisiera hacer referencia que la palabra de Dios es la única profecía segura. ¿Cuántos lo creen? Dicen amén. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es segura? Digan amén. Miren, por ahí estaba escuchando a un expositor, y qué triste que digan que hay revelaciones que no están en la Biblia pero son de Dios. Yo quiero decirles lo que se cita en el libro de Apocalipsis, y lo voy a abrir y se los voy a leer para que tengamos cuidado, porque la Biblia dice en Apocalipsis 22:19: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Oiga lo que dice, verso 18: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Quiere decir, cristológicamente, y se lo digo a toda la congregación y a toda persona y a todos los televidentes, que no estemos creyendo a ninguna revelación nueva, ni modernista, ni liberal, que quieran exponernos, predicarnos en las redes sociales. Creamos en lo que nos dice la Biblia, creamos en la palabra de Dios. ¿Cuánto le dan gloria a la palabra del Señor? ¿Sabe que esto es lo que usted tiene que creer? No ponerle, no hay más revelaciones, nuevas unciones, nuevas manifestaciones. No es así. Yo creo en lo que la Biblia me dice. ¿Cuánto le dan gloria a la palabra del Señor? Digan amén. Dicen amén, hermanos amados. Aquí hay algo tan interesante, y vamos a ver que por eso la fe que Dios demanda no es evasión emocional, porque no consiste en negar la realidad o manipularla, sino en mirarla a la luz de la verdad divina. La verdadera fe reconoce la dureza del mundo caído, que tiene la naturaleza caída, pero confía en que Dios actúa en medio de ella conforme a su voluntad soberana. En toda la Biblia, la fe genuina cristológica se manifiesta en la perseverancia. A ver, diga conmigo fuertemente: la perseverancia es la clave del Evangelio de Cristo. Dicen amén. El que perseverare hasta el fin, este será ¿qué? Salvo. Mire, no los quiero poner tristes a los que el 2025 faltaron a la iglesia, se preocuparon más en las cosas materiales, la familia, pero quiero decirle que para que usted encuentre el éxito y la bendición, necesita perseverar en la casa de Dios. ¿Dicen amén? Vea por qué. Usted va a ir entendiendo por qué. Pero confía en que Dios actúe en medio de ella conforme a la voluntad soberana. En toda la Biblia, la fe genuina se manifiesta en la perseverancia. No basta con un asentimiento inicial o un sentimiento inicial. Es una fidelidad que persiste incluso cuando las circunstancias parecen contradecir las promesas de Dios. Abraham creyó esperando contra esperanza. Romanos capítulo 4 versículo 18. Israel avanzó hacia el mar antes de verlo abierto. Miren qué increíble esto. Cuando Israel corre, porque el faraón y su ejército lo seguía, miraron el mar y ellos dijeron: este mar no se va a abrir. Y estaban ya quejándose
estaban dudando, pero viene Moisés y levanta la vara y dice: si Jehová peleare por vosotros, vosotros estaréis tranquilos. Y el mar se abre. Alabado sea Dios. Miren eso impresionante. El mar se abre. Muchas veces estamos viendo que la situación sigue igual, pero no creemos en lo que va a pasar. Por eso cuando dice la Biblia que Israel avanzó hacia el mar antes de verlo abierto, en Éxodo capítulo 14, los israelitas después vieron la gloria de Dios. ¿Cuántos queremos ver la gloria del Señor? Digamos amén. Pero vea lo que dice Habacuc. Habacuc afirmó y dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Alabado sea Dios. A ver, levante su mano aquellos que nos gozamos en el Señor, digan amén. Muchas veces las cosas no van como pensamos, pero esta fe prueba su identidad, su autenticidad. Prueba lo que usted está sintiendo por Dios. Pero cuando se aferra a Dios, no por la ausencia de dolor, sino por la presencia de su carácter inmutable, la presencia de Dios en su vida. ¿Qué hablamos el día jueves? 3 elementos que eliminan el miedo: el poder, el amor y el dominio propio. Y saben que hay algo tan interesante aquí, que teológicamente esto se describe como fe probada, un medio por el cual Dios purifica y fortalece al creyente. Alabado sea Dios. Veamos el concepto del término fe. Viene del griego pisteu, que incluye, repita conmigo fuertemente, fidelidad. Diga conmigo: confianza, obediencia activa, dependencia absoluta. Vea qué es la fe. El diccionario Vine la define como convicción firme basada en el testimonio divino. Vea lo que es la fe: fidelidad, confianza, obediencia activa. Vamos a ver qué es certeza. Certeza viene de hypostasis, que significa fundamento. Eso, ahí vamos a entrar a la fundamentología. Sustancia, realidad invisible que sostiene lo que se espera. Alabado sea Dios. ¿Cuántos están entendiendo? Dicen amén. Escuchen los niños. Oigan lo que la Escritura nos habla. ¿Qué es convicción? La convicción viene del griego elencos, que es evidencia interna creada por el Espíritu Santo. La fe no es ilusión humana, es una obra divina dentro del mismo creyente. ¿Cuántos dicen amén? Para entender cómo la fe sostiene al creyente en la adversidad, debemos mirar sus dimensiones teológicas. La fe no es un concepto, es una fuerza espiritual viva que afecta todo nuestro ser. Y ahorita usted me va a ir entendiendo qué es lo que el Espíritu Santo nos está hablando. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué la fe afecta a todo nuestro ser? Porque ahorita usted quisiera estar durmiendo, ahorita usted quisiera, óigame bien, estar compartiendo con su familia, ahorita usted quisiera estar en una fiesta. Miren, yo no sé, pero la fe que Dios ha puesto en mi vida, en mi ser, me sujeta tanto, sujeta mis emociones, sujeta mis pensamientos. Yo no anhelo lo que el mundo hace. Ayer salía de la convención y concilio, y espero que el hermano Frisley suba hoy el reel y que no se le olvide y sujete su ser. Alabado sea el Señor. Pero saben ustedes que le digo a los hermanos, iba conmigo el ministro, y le digo al hermano Frisley que iba conmigo,
vámonos para la finca. ¿Y a qué finca nos vamos a ir? Vámonos para La Unión, Malacatán. Salimos a las 9 de la noche y nos dirigimos para la finca La Unión, Malacatán. Y llegamos y me estaba esperando el hermano Rigoberto, que sé que me está viendo también. Y estaba también la esposa, estaban todos esperándonos. Y saben que mi deseo no es el deseo de la gente que al salir quieren hedonismo, quieren pasear, no. Mi objetivo es ganar las almas para Cristo. Y saben que en ese momento inauguré una obra nueva de la misión Shalom en La Unión, Malacatán, para gloria de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos amados? Y nos fuimos. Y miren, nos fuimos y nos metimos en unas calles tan pequeñas, empedradas, con matorrales. Porque nuestra mente, nuestra carne, diga conmigo, la carne para nada aprovecha. A ver, los hermanos carnales, repítanlo, digan, la carne para nada aprovecha, dígalo. A ver, díganlo los espirituales, digan, la carne para nada aprovecha. A ver, dígale al hermano que está al lado suyo, sujete la carne, dígale. A ver, dígaselo pues, dígale a la hermana que está al lado suyo, dígale, hermana, sujete la carne. Qué bueno que vino a la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y sabe que la fe afecta todo nuestro ser, nuestra carne. ¿Qué dijo Jesucristo? La carne para nada aprovecha, mas el espíritu está dispuesto. Alabado sea Dios. Y nos venimos tan tranquilos. Pero hay personas que no están tranquilas. Hay personas que no están felices. Hay personas que no quieren buscar a Dios. Hay personas que no quieren vivir la doctrina, que viven basados en su ego, en sus pensamientos, en su falsa doctrina. Y hay que tener mucho cuidado, porque hay personas que por no tener el conocimiento de la palabra van a caer. Su ser, su carne los va a dominar. No van a permitir que la sana doctrina, que la palabra de Dios limpie su ser, sujete la carne. Por eso cuando el Señor Jesucristo decía claramente, y se lo decía a los fariseos, hagan como ellos dicen, pero no como ellos hacen. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Alabado sea Dios. La fe opera en la vida real y en las decisiones diarias. Observe la escritura. Dios no llamó a Noé a creer sentado, lo llamó a construir un arca. No llamó a Abraham a imaginar, lo llamó a caminar hacia una tierra desconocida. No llamó a Sara a desear, la llamó a juzgar fiel al que prometió. Alabado sea Dios. La fe mueve manos, la fe mueve pies, fuerzas y aún el cuerpo cansado. Vea lo que dice la psicología. La psicología dice que la incertidumbre produce ansiedad. ¿Sabe qué es incertidumbre? Miedos, temores, dudas. Eso es lo que produce, oiga bien, lo que es la incertidumbre, ansiedad. Y sabe que la ansiedad en este momento, muchos tal vez tengan ansiedad, estén esperando qué va a pasar el día de mañana, se comen las uñas, están en la casa, se están peleando, están llorando. Pero sabe que la fe dice, Dios sigue teniendo control de tu vida aunque yo no la tenga. Dios dice en su palabra, a ver, diga conmigo, Dios tiene control de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Usted puede decir, aunque yo no tenga el control de mi vida, Dios lo sigue teniendo. Alabado sea Dios. Eso le digo yo al Espíritu Santo. Yo no puedo tener control de la misión, tú tienes el control de la organización. Y cuando esa verdad desciende al corazón, el cuerpo se levanta, el alma respira, la voluntad se fortalece
y la esperanza se enciende. La fe no niega la adversidad, la atraviesa, tomado de la mano de Dios. Por eso vamos a ver que la fe es obra del Espíritu Santo. Amado hermano, la fe no es algo que usted produce. Porque hay personas que a veces dicen: mire, licenciado, yo quiero ayunar, yo tengo fe, y realmente pues mi fe pues me va a ayudar, mi fe me va a levantar. No es así. No es su fe, es la fe de Cristo en nosotros. Alabado sea Dios. Eso es, la fe de Cristo en nosotros. Diga conmigo: yo no produzco fe. Usted no produce fe. Usted no produce fe. Entendamos que no es un esfuerzo humano ni un sentimiento religioso. La fe nace del Espíritu Santo. La fe nace en la palabra del Todopoderoso. Por eso, ¿qué dice Efesios 2:8? La fe es don de Dios. Gálatas 5:22, la fe es el fruto del Espíritu. Primera de Corintios 6:17, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Cuando la adversidad aumenta, la carne se cansa, la mente se desespera, las emociones se quiebran. Pero si usted tiene la fe de Jesucristo, es más que vencedor por medio de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos amados? Dele gloria a Dios, pues alabe a Jesucristo con fe, creyendo. Alabado sea Dios. No podemos producir fe. Es que hay algo muy interesante. ¿Quién sostiene al creyente? El Espíritu Santo. Él ilumina la escritura, Él fortalece la voluntad, Él infunde esperanza, Él consuela en la noche, Él recuerda las promesas y Él dice: no temas, yo estoy contigo. Y aumentemos más: no desmayes, porque yo soy tu Dios. Alabado sea Dios. A ver, levante su mano derecha y diga conmigo: no temeré. A ver, dígalo sin temor. Diga: no temeré, porque Dios está conmigo. A ver, diga conmigo: Señor, auméntame la fe. Es que no sé si usted está entendiendo lo que está el Espíritu Santo diciendo. Porque vea la palabra del Señor. La fe verdadera es comunión viva con el Espíritu de Dios. ¿Cómo está tu comunión con el Señor? Yo quisiera decirles a ustedes y exhortarlos a que busquen de Dios. Hay hermanos que solo aparecen una vez al mes. Eso no es buscar a Dios. Tienen más comunión con sus trabajadores, con el negocio, con los amigos, con las familias. Yo conozco a personas que toda la vida se mantienen solo en el negocio. Toda la vida. Un pensador decía algo muy importante. Estás creando un patrimonio para tus hijos. Lamentablemente, cuando los hijos crecen, los hijos se van y se olvidan de todo lo que se hizo, el esfuerzo que se hizo. Y yo conozco a muchas personas que les dejaron buenas empresas y hoy están destruidas. Personas que perdieron hasta la oportunidad de salvación por causa de toda la vida material que han tenido. Hay que tener mucho cuidado en la vida, porque la vida es una. Aprovechémosla buscando al Señor. Por eso la ética evangélica no nace del esfuerzo humano, sino de la fe de Jesucristo. Y escuche esto: por la fe Abel ofreció lo mejor. ¿Y qué fue lo que ofreció Abel? La mejor ofrenda. Por la fe Enoc caminó con Dios. ¿Y qué sucedió con Enoc? Enoc fue un hombre que hizo la voluntad del Señor, que no temió a lo que
el enemigo puso en su camino. Noé vivió en integridad. La palabra de Dios dice que Noé creyó en lo que el Señor le había demandado, y le demandó hacer un arca. En medio de la sequía, en medio del pecado, en medio de la maldad, en medio de las críticas, las calumnias, Noé hizo lo que Dios le mandó. Abraham obedeció sin garantías. Él nunca pensó y dijo: voy a obedecer, pero si me das esto. No, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Sara creyó contra toda esperanza. ¿Se recuerdan ustedes la mujer que a sus 90 años dio a luz? Ya había pasado la menopausia, ya tenía problemas fisiológicos, emocionales, porque a las mujeres que les da la menopausia sufren de calores, de malestares emocionales, psicológicos, se enojan. Pero ¿saben ustedes qué sucedió con Sara? Sara le creyó a Dios y Dios le dio al hijo de la promesa. Y ese hijo de la promesa dio otro hijo de bendición, y de ahí nacen las 12 tribus de Israel. Y hoy el Señor nos está diciendo: busquen con fe y que su fe aumente. Créanme, porque el que cree en mí jamás será avergonzado. Alabado sea el Señor. Créanle al Señor, aleluya. Y a veces me pregunto, y vea lo que dice el estudio: hoy muchos buscan bendiciones sin obediencia. Recuerde que bendición y añadidura son cosas muy diferentes. La bendición es tu salvación. Las añadiduras son las cosas materiales. Usted puede tener todo el dinero del mundo, pero si no tiene bendición, será condenado. Eso es claro. Es fuerte, pero claro. Muchos buscan promesas sin sacrificio. Muchos buscan milagros sin santidad. Pero la fe cristológica verdadera exige integridad, renuncia al pecado, obediencia a la palabra, un buen testimonio, compromiso con Dios y con su obra. Alabado sea el Señor. Y ahí es donde mucho creyente se encuentra ya en una situación bastante difícil, ¿va? Porque muchos creyentes, a veces me doy cuenta aquí en la obra, en la iglesia, y me doy cuenta que hay hermanos que resisten obedecer la palabra, pero es por la poca fe que tienen. Como decía mi hermano que estaba dirigiendo, el pueblo perece por falta de conocimiento. Si conocieran la Biblia, conocieran al Dios de la bendición. Si conocieran la Biblia, conocieran el sistema soteriológico de salvación. Si conociéramos más la Biblia, fuéramos más obedientes. Según el grado de obediencia será el grado de vida que usted tenga. Según el grado de obediencia que usted tenga será el grado de añadidura que venga a su vida. Como dijo el gran John Rockefeller, y lo decía el día jueves, él habló acerca de la riqueza material y él dijo: si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Y él reconoció que toda buena dádiva desciende de lo alto, de las alturas donde está el Señor. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Sea obediente, hermano, para que Dios lo bendiga más. ¿Cuántos dicen amén? Para que Dios le dé más añadiduras. Levanten su manita aquellos creyentes que quieren que este año 2026 les vaya mejor. Digan amén. ¿Verdad que sí? Hay mucho creyente que hoy en día está endureciendo su corazón por la falta de fe que tiene. Miren, los jóvenes hoy están perdiendo la fe, el mundo los está absorbiendo, el mundo les está diciendo cómo hablar, qué cantar, cómo pensar. Oh, qué equivocados están. Yo veo cómo cambian los seres humanos. Los seres humanos, el dinero los hace cambiar. Hay muchos seres humanos que ahora, si ustedes miran en el Facebook, Estados Unidos los vuelve locos. Se van a Nueva York, se van a la Florida y este mundo los está volviendo locos. Se quieren ir a Dubái, se quieren ir a Panamá, se quieren ir a Costa Rica, se quieren ir
saber hasta dónde se quieren ir, hermanos. Por la falta de fe. El creyente que no tiene fe, este mundo lo sorprende. A mí no me sorprende ver un edificio. A muchos los sorprende ver parques recreativos. A mí no me sorprende eso. ¿Sabe qué es lo que me sorprende? ¿Sabe qué es lo que me maravilla? ¿Sabe qué es lo que digo? Gloria a Dios. Cuando veo los milagros, cuando veo las operaciones del Espíritu Santo, cuando veo cómo Dios transforma la vida de los seres humanos. Eso sí es de admirar. Alabado sea Dios. ¿Y sabe por qué muchos de ustedes tienen las situaciones que tienen? ¿Quieren que les cuente por qué? Porque ustedes, esta vida, este mundo los sorprende. Por eso cuando Pedro de Baldo, el hombre, uno de los hombres más ricos de la época, les dijo a todos los humanos que estaban alrededor de él, les dice: vayan y den toda mi riqueza y voy a predicar el evangelio, voy a anunciarle las buenas nuevas de salvación a la humanidad. Y ahí veo a creyentes que están luchando y que están viendo cómo hacer las cosas y todo. ¿Y saben cuál es la situación? Que mientras más lucha viene, más lucha usted en la vida, más lucha le viene y más circunstancias tiene por la falta de fe. ¿Saben quién es un creyente que tiene fe? Aquel creyente que lo que vende en un mes lo vende en un día. Ese es el creyente que tiene fe. Porque la fe lo va ordenando, la fe lo va acomodando y le va diciendo: bueno, aquí te vamos a dar esto, vas a empezar a recibir esto, pero vas a buscar a Dios, vas a buscar al Creador del universo, vas a vivir la palabra, vas a vivir el evangelio, vas a hacer luz y no tinieblas, vas a vivir la verdad y no la mentira ni el engaño. Alabado sea Dios. A ver, ¿cuántos de ustedes le creen a Dios? Digan amén. De verdad. Deje su trabajo y venga a hacer la obra de Dios aquí. Y le creo que tiene fe. Porque miren, ¿cuál es el problema de la gente? El problema de la gente dice que tiene fe, pero no mira nada. Necesitan que venga un profeta que: hijo mío, dice el Señor, que yo estoy contigo, que yo te decreto, que yo aquí, que yo allá, y mira que aquí y allá. No, miren, hasta pastores tienen sus grupitos de profetas, ¿verdad? Yo no. Yo no tengo ningún profeta y no lo necesito y no lo quiero. Yo digo lo que Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán y los humanos se morirán, pero la palabra será eterna y es eterna. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gloria a la palabra? La palabra nunca dejará de ser. Aleluya. A ver, levante su Biblia. Ahí donde está, levante la palabra de Dios. Si trajo su Biblia, ¿verdad? Porque hay hermanos que traen 2, 3 teléfonos pero no traen Biblia. A ver, levante su Biblia y diga conmigo: la palabra de Dios nunca pasará. ¿Cuántos dicen amén? Y porque miren ustedes, la falta de fe de los creyentes los hace faltar a la casa de Dios. Van a ver a los superchivos. Y miran ustedes, saben ustedes, como me decía un hermano y tiene mucha razón, uno les pide una colaboración a los hermanos, pero para ir a ver a los superchivos hasta compran sus entradas de 700, 600, ahí están. Y cuando se les pide una ofrenda de 25, de 100, de 200 quetzales, ¡hola! Es como desprenderles el alma. Dígame qué le va a producir a usted un partido de fútbol. Dígame qué, solo emoción y tontera, porque su equipo perdió. Porque ahí están, miren, ahí alegándole a los pobres jugadores que vos no servís, que aquí, que allá, y se ponen pero si ellos juegan fútbol no saben jugar ni pelota. Así son muchos en la iglesia, son espectadores, pero no quieren sumergirse, no quieren meterse en el reino de Dios. Y miren ustedes, yo miro con qué euforia andan hasta los niños. Y miren, hasta sus playeritas le compran y ahí andan agarrando las playeras. Y los niños, shelahu, shelahu. Miren, hasta se pelean, que dice que ahora no son chapines, sino son chivos, dice.
Dice que ya no son chapines, ¿va? Si no son, ¿qué dicen? ¿Verdad que sí? Chivos de corazón. Y que ahora hay un problema que dice que la historia que Quetzaltenango se quería independizar en el mil no sé tanto y que no sé cuánto. ¿Y saben cuál es el problema? Que la gente es espectadora. No sea espectador, hermano. No solo mire, qué bonito predica el licenciado Pablo. Yo me voy a ir a Shalom porque ahí realmente uno siente, mire, una paz. Y cuando yo me voy a sentar siento que estoy en el aire. No, hermano. Te digo algo. La fe es activa. La fe es acción. La fe es sometimiento. La fe es lucha en el evangelio. Porque el evangelio no es fácil, pero tampoco es difícil de vivirlo. Aquí estamos viendo la gloria de Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Jesucristo? Métase en la obra, ame el reino de Dios, alabe al Señor, alabado sea Jesucristo. Pero cuando ya empezamos a meternos en la obra, pero yo voy a hacer lo que yo piense, lo que yo diga, lo que yo sienta. No, hermano, es que esta es la obra. Esto es fe, 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 fe. ¿Cuántos dicen amén, hermanos amados? Es que esto es la obra. A ver, diga conmigo, la fe. A ver, díganlo solo los hombres, digan, la fe es creer en lo que no se ve. Y se lo dije el jueves. John Rockefeller con $900, porque $100 dio de diezmo, $900 invirtió, pero hoy tiene un sistema financiero que es el sistema que está en todo el mundo. No empezó con el capital que usted tenía, pero sí empezó con una fe más grande que la que usted ha tenido en la vida. Ahora que usted vaya a la casa, va a decir, en el nombre de Cristo, por fe se va a hacer este negocio. En el nombre de Cristo y por la fe del Hijo de Dios, mi hijo recibe sanidad. En el nombre de Cristo y por la fe, yo voy a ganar mi carrera universitaria y voy a ser un universitario victorioso y exitoso. Por fe el Señor me va a dar ese terreno que tanto yo he deseado. Y en el nombre de Jesucristo, en este año 2026 voy a tener mi casa. ¿Cuántos dicen amén, hermanos amados? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Alabado sea Dios. Por fe yo perdí 2 millones de quetzales, pero en el 2026, en el nombre de Jesucristo, se van a producir 2 millones de ganancia. ¿Qué hemos aprendido? Pero si usted va a creer, va a caminar con integridad. Dicen amén. Integridad. Sano en su mente. No va a decir usted, cuando llegue a tener dinero, yo voy a tener una mujer aquí, voy a tener otra mujer acá. Y si vos querés estar conmigo, mira, si no, largate, ya no te quiero ver. A mí cualquier mujer me hace caso. Momento. ¿Sabe que por eso viene la lucha? Cuidado. Es porque hay hermanos que antes, cuando ya no usaban ni ropita de marca, antes humildes, pero ahora que ya tienen Tommy Hilfiger, ahora orgullosos, creídos. Sea humilde. Antes usaba un traje típico que costaba 2,000 quetzales. Ahora que ya usa los de 14,000, ahora sí ya está bien infladita. Puro pavo real, hermano. No, tenga integridad. Tenga integridad. Tenga integridad. ¿Qué dice la Biblia? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, pero que tengas salud, así como prospera tu alma. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos van a renunciar al pecado? ¿Cuántos van a obedecer la palabra? ¿Cuántos van a dar testimonio de la gloria de Cristo? Y van a comprometerse con Dios y su obra. Alabado sea Dios. Hágalo. Pero después no me vaya a estar juzgando. Porque hay creyentes que a veces me juzgan y me dicen, es que ese licenciado está recibiendo a tal hermano, a tal hermana.
aprendamos que viene un tiempo de cambio en el momento en que el ser humano se arrepiente de sus pecados y le dice: Señor, estoy dispuesto a hacer tu obra. Dicen amén, hermanos amados. Porque ¿cuál es el compromiso mío como ministro? Que usted como creyente se forme, crezca pues en todas las áreas, sea espiritual, tenga. El que no tiene, tiene que tener. Dicen amén. El que no sabe, hay que enseñarle. Ustedes no, si aquí hay hermanos que tienen escasez económica, no van a seguir igual. Ustedes van a ser levantados económicamente. Dios los tiene que levantar y con mis ojos voy a ver que se levanten. Aquí hay una familia que llegaba el hermano a orar, a orar, y después llega la mamá. Ahora el Señor ya empezó a levantar económicamente a la familia. Empezó la preparación, empezó el sometimiento, la colaboración, empezó la humillación, y saben que el Señor ahora los está levantando. ¿Pero por qué? Porque la fe no es un sentimiento, es una forma de vivir que transforma la conducta. La fe de Cristo nos sostiene porque mira la eternidad. Hechos capítulo 11, versículo 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ellos confesaron, hermanos amados, que eran extranjeros y peregrinos. No se aferraron a lo temporal, no midieron su vida por lo inmediato, no vivieron para esta tierra, sino para la ciudad cuyo arquitecto es Dios. Hermano, escuche, una fe que no mira la eternidad pronto se agota y el creyente cae. La esperanza en la vida eterna es el combustible espiritual del creyente. Cuando miramos la resurrección de Cristo, la gloria venidera, la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, el retorno de Cristo, entonces la prueba pierde fuerza, el dolor pierde poder, el enemigo pierde ventaja. Hasatán, alabado sea Dios. La fe fuerte es fe que mira más allá, que espera más arriba, que se afirma en Cristo, que sabe que lo mejor está por venir siempre. La fe que sostiene en la adversidad no es fe humana, es Cristo viviendo en nosotros. Alabado sea Dios, a través de su palabra. ¿Cuántos lo creen? Dicen amén. Entonces, repita conmigo, pero que se escuche fuertemente. Diga conmigo: la fe se levanta, resiste, avanza, atraviesa desiertos, soporta tormentas, mira lo invisible, espera lo eterno. ¿Cuánto le dan gloria a la fe de Jesucristo? ¿Cuánto le dan gloria a la palabra de Dios? ¿Cuántos dicen: Señor, auméntame la fe? Alabado sea Dios. Reflexión: si Cristo es el autor de la fe, entonces su origen no descansa en la fragilidad humana, sino en la gracia divina. La fe cristológica no nace del esfuerzo personal, ni se sostiene únicamente por las circunstancias favorables, sino que es engendrada por aquel que es fiel y eterno. Por ello, ninguna prueba, oposición o dificultad puede destruirla. La fe de Dios nadie, la fe cristológica nadie la va a destruir. Oiga bien, porque su fundamento es Cristo mismo. Perseverar en la fe implica una entrega total a Dios, confiando en que Él no solo inicia la obra espiritual en el creyente, sino que también la sostiene y la perfecciona. Afianzarse plenamente en esta fe significa descansar en la soberanía de Dios, vivir en obediencia a su palabra,
permanecer firmes aún en medio de la adversidad, sabiendo que quien comenzó la buena obra la llevará a su cumplimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Shalom, shalom, shalom para ustedes.